Saludo con mucho gusto, politólogo también. ¿Cómo ves esta situación, el mensaje de Ricardo Salinas y lo que ha dicho el presidente José Antonio Crespo? Dice que ha sido muy responsable el gobierno, un mensaje esquizofrénico porque el gobierno dice una cosa y el presidente hace otra. Ricardo Salinas sale a decir que no nos vamos a morir del coronavirus, sino de hambre si no trabajamos, y sale a defender al presidente. Gibran, ¿por dónde empiezas? Buenos días. Empiezo por decir que el doctor Crespo tiene mucha buena fe, piensa muy bien de gente como Felipe Calderón o como Julio Frenk, que han mantenido su diagnóstico, su crítica al gobierno, y no se ha actuado a tiempo, aún pese a que se adelantaron los protocolos y las medidas para la fase 2. Te pongo el ejemplo de Frenk. Un día antes de que se tomaran las medidas, publica un artículo en Excelsior diciendo que vamos tarde porque vamos a empezar hasta abril y habría que empezar ya. Entonces, al día siguiente se anuncian las medidas y sigue diciendo que vamos tarde, cuando él había indicado que el momento era ahora. Lo mismo pasa con Felipe Calderón, con otros que están empeñados en desacreditar la autoridad científica del gobierno de la República. Y creo que en esto hay que ser muy serios. El gobierno de la República no es Andrés Manuel López Obrador, que en este caso ha dado un paso al costado y cedido todo el protagonismo a un vocero, que es el subsecretario López-Gatell, y ha puesto en la primera línea de mando a los directores de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, a Víctor Hugo Borja, otro epidemiólogo muy reconocido, a Mauricio Hernández, el director de prestaciones económicas y sociales, que son médicos de muchísimo prestigio que han ocupado cargos directivos en los gobiernos anteriores. Ahí hay una continuidad institucional larga y creo que hace bien el presidente en dejar el mensaje a ellos, el contenido, el dictado de la política de comunicación del gobierno de México a los especialistas. Ahora, puede haber una disonancia entre las recomendaciones de Hugo López-Gatell a la población en general, de que no salgan a los estados y todo eso, y la insistencia del primer mandatario en continuar sus actividades como jefe de Estado, no como cualquier persona que va a hacer actividades económicas. No, yo creo que tiene un papel distinto de mantener tranquilidad entre la población que se tiene que tener y que ha sido responsable por lo menos en dejar de asumir las actitudes que estaba teniendo de mucho contacto físico y que en ese sentido ha sido un ciudadano obediente con esa política. La verdad yo creo que ahí, si yo fuera parte del gabinete médico, sería más duro con la indicación. Él dijo que pararía cuando los médicos lo mandaran a parar. Pues a la mera hora ya es tiempo de que los médicos le vayan diciendo, señor presidente, es hora de parar. Ahora, sobre el mensaje de Salinas Pliego, Para esta este es un parte, mensaje Gibran, que entonces me decís, el gobierno de la República no es López Obrador, ¿no? Ha puesto en manos de médicos expertos el contenido, el dictado, la política de comunicación. Es decir, ¿cómo entender eso si el presidente es el líder, lo encabeza? Y ciertamente es el quien contrasta pues las campañas, pero ¿cómo decir? El gobierno de la República no, o no es solo López Obrador. ¿A qué te refieres en eso? Es decir, que no lo representa. ¿Cómo poderlo entender? no, claramente López Obrador es la cabeza del gobierno de la República, pero dependiendo de los temas, decide delegar a quién las posturas del gobierno de la República. Y en pocos casos ha nombrado voceros oficiales que no sea él, ¿no? En las mañaneras suele ir a todas. En este caso, por la excepcionalidad, ha dejado que la voz del gobierno de la República no sea lo que él dice, sino que ha dicho, a ver, en esto escuchen a estas personas y las escuchan cada 12 horas. Entonces, la postura oficial es, dice López Obrador, la que digan los expertos, porque hay cosas de las que yo no sé. Eso me parece lo responsable. Entonces, claro que el gobierno de la República no es solo López Obrador, pero en este caso, además, ha habido una decisión consciente, explícita, dicha a los cuatro vientos, de dejar el manejo del tema a los expertos. Sí mantiene un liderazgo
político, pero lo que tiene que ver con el debate técnico, con las medidas epidemiológicas a tomar para evitar el incremento en el contagio, pues es muy claro que ha dicho que no es él el que lo va a dictar, sino que va a hacer caso a los epidemiólogos de primera que tiene el gabinete. Bien, y el mensaje de Salinas Pliegos, ¿cómo lo ves? Es decir, ¿tú coincides con él? Es decir, la defensa que hace con el presidente. No me parece que sea precisamente una defensa del presidente, lo leí ya completo. Y creo que primero es un llamado empresarial a su empresa a no pagar por el tipo de servicios que presta, pero creo que tiene un poquito de sensibilidad. No sé quién le pidió el discurso, es un discurso, digamos, bastante limpio en su argumentación, pero es insensible. No es así como que, uy, sí, miren, la gente se muere mucho en el mundo, se muere de muchas causas y esto no va a ser una de las principales. Pero de, menciona un ejemplo de un evento de viejitos, de un crucero, ¿no? Y explica cómo la tasa de mortalidad ahí es mayor. Pero como si fuera cualquier cosa, como si decir, miren, se nos van a morir nuestros viejitos, eso hay que asumirlo, pero van a ser poquitos, entonces no hay problema, ¿no? Creo que es muy insensible el mensaje, creo que no entiende que la naturaleza del problema es que el coronavirus viene a trastocar nuestro orden social y a demostrar la insuficiencia de dos cosas: nuestros sistemas de seguridad social y bienestar y los sistemas de salud, que es algo que se va a poner en el debate internacional después de que acabe la contingencia. Digo, pasa cada tanto que algunas enfermedades trastoquen nuestro orden social, pero este en particular, por el nivel de contagio, va a venir a saturar, si no se administrarían los sistemas de salud de todo el mundo, incluso los más consolidados, como el del País Vasco, colapsó. Entonces no se trata de que sea una enfermedad más y de que no hay que parar y hay que tomárnosla con calma. Creo que sí hay que ir con más calma que pánico, asumiendo las consecuencias sociales que esto va a traer, pero no podemos simplemente resignarnos a que es una fatalidad, que los sistemas de salud colapsarán y que muchos viejitos morirán y mucha población de riesgo. Me parece un mensaje insensible en ese sentido. Es decir, no oportuno entonces. Probablemente oportuno para su empresa, pero lo hubiera hecho a puerta cerrada, no lo hubiera puesto en el canal 13. Sí, porque se hizo debate nacional al respecto, es decir, y sobre todo el tono que le dio también. ¿Tú crees que también hay una campaña contra el presidente, Gibran? Que eso es muy claro. Una campaña permanente de desacreditación que no se hubiera visto en otro momento. A mí lo que hace el Grupo Reforma de no diría yo cuestionar las cifras oficiales. Si puede hacer eso con buen periodismo, con rigor, con pruebas científicas y decir no se están contando esto, hay una estrategia para documentarlo, estaría bien. Pero llamar a la gente a que reporte casos así en abstracto, y cada quien puede hacer lo que quiere y reportar al diario lo que quiere, para desacreditar las cifras del gobierno de la República y la calidad científica de quienes llevan la estrategia, eso me parece ruin porque puede costar vidas. Tenemos una credibilidad del gobierno de cerca del 50% en esta pandemia, si hacemos caso a los datos de Alejandro Moreno. Eso es muy grave porque quiere decir que ese tipo de agentes, la derecha, Felipe Calderón, el Grupo Reforma, han logrado su cometido de desacreditar al gobierno en un momento que debería ser de unidad nacional y en el que ha habido una continuidad institucional, sobre todo en la epidemiología, en el manejo de los problemas públicos. Eso solamente puede tener un interés político. Y eso no lo hemos visto en otros momentos de la historia reciente. Algunos creo que lo harán sinceramente, que como el presidente no tiene modos tecnocráticos, piensan que no valora la técnica en general y piensan que todo el gobierno tiene las mismas características que el presidente de la República.
aún desde que haya dejado a los técnicos en el primer plano. Pero no me cabe duda de que la mayoría de esa campaña es de pura mala fe para ir minando la autoridad del gobierno. No importa el tema del que se trate. Lo que se trata es cuestionar aún las cosas que se presentan con mayor rigor, en donde se responden las mismas dudas cientos de veces, como ha hecho con paciencia de santo el subsecretario López Gatell. Muy bien, te agradezco mucho, Gibran, como siempre, y estamos en contacto. Te mando un abrazo. Un abrazo. Gracias, buenos días. ¿Tiene dudas? Usted ya escuchó usted los dos lados. Quería interpretar más el mensaje de Salinas Pliego, pero se fueron por el lado político porque es muchísima, por supuesto, la información. ¿Qué dudas tiene de la emergencia sanitaria que decretó ayer la gobernadora? Voy a entrevistar ahorita al secretario del Trabajo, Horacio Valenzuela, que se adelantó, le empezó a contestar ayer los tuiteros, bien por el secretario, pero también ahorita en la entrevista que le voy a hacer a las 8 para que nos despeje las dudas, y el especialista Antonio Ruiz, por supuesto. También voy a hablar con cámaras empresariales y se supone que el calor puede matar también al virus. Voy a hablar con el infectólogo Alan Soto. Ha bajado la contaminación en Hermosillo, dice Norberto Barraza. ¿Qué hacer en esta etapa? Por supuesto, estoy hablando con psicólogos, estoy hablando con especialistas. No dejo de darle algo positivo para usted, porque esto también pasará y no hay que caer en pánico, solo seguir las recomendaciones. Volvemos.